Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas tardes, estimados amigos. Muy buenas noches o muy buenos días en otro uso horario. Esta sesión es una sesión especial en la cual damos la bienvenida muy afectuosa y agradecida al embajador Juan Álvarez Vita, a quien ya felizmente hemos tenido como participante y contribuyente al inicio de este programa que se intitula Geopolítica, por lo cual también le estamos muy agradecidos. En esta ocasión, permíteme, Juan, hacer una breve introducción. Primero debo decir que este programa se ha caracterizado siempre por la perspectiva de ver las cosas, tratar de ver las cosas como son y no como nos gustaría que fuesen. Eso está en la tradición científica y cultural de las ciencias sociales y en particular de la disciplina de la geopolítica y de la disciplina de la estrategia. Pero en esta ocasión vamos a abrir el paso a una dimensión cultural que tiene mucho que ver con el deber ser del ser humano, de la sociedad, de la naturaleza, del mundo, y que tiene que ver con la religión. Estamos en vísperas de la Semana Santa y en el caso del Perú y de otras sociedades y estados que tienen esa convicción y la practican, y es bueno hacer una reflexión que puede tener una dimensión interreligiosa que es hoy día un factor geopolítico muy importante en el mundo, tanto para los conflictos cuanto para las posibles soluciones. Y en segundo lugar, una reflexión que pudiéramos decir metareligiosa, humanística, sobre los valores que están ahí concernidos. Quiero ser bien claro en este aspecto. Hace años, cuando iniciaba la Revolución Popular Sandinista, había un sector de ese país, de su partido gobernante, el Frente Sandinista, y algunos del gobierno, que llamaban a la Semana Santa la Semana Zángana, porque lo que querían era que la gente se distrajera, no que practicara sus convicciones, sus ritos y sus tradiciones religiosas. Por otro lado, en otro país muy diferente, que Juan también conoce, el Uruguay me refiero, en Uruguay, haciendo gala de sus criterios estatales, sociales, sobre la separación de la iglesia, de cualquier iglesia y del Estado, denominan a la Semana Santa Semana de Turismo. No obstante eso, en ambas sociedades, las poblaciones que tienen sus creencias, en este caso creencias católicas, cristianas, tienen una devoción por esas festividades. Creo entonces que este es un factor que no hay que verlo solamente en el plano religioso, sino ampliamente en el plano humano. Como quien dice, nada de lo humano me es ajeno, ni lo religioso, ni lo político, ni lo ético, ni lo fáctico, ni el deber ser. Todo nos involucra como personas. Dicho esto, quiero recordarle a nuestros amigos que el embajador Juan Álvarez Vita es un embajador de carrera en el servicio diplomático del Perú, que se ha preparado desde joven en las academias diplomáticas de Perú y de Austria. Tiene una extensa representación como jefe de misión, como embajador en países. Creo que lo único que no le he visto como embajador es en algún estado del África, con algún gobierno de África. Pero después prácticamente ha estado en América, Asia Pacífico, Europa.
Por otro lado, tiene una vastísima experiencia, la verdad que es impresionante. Yo mismo me sorprendo cuando recuerdo sus inicios como profesional. Es impresionante, digo, la contribución que él ha hecho en el sistema de las Naciones Unidas, tanto en consejos como en comités como en representación, en materia de derechos humanos, y no solamente como participante, sino como contribuyente, redactor de algunos documentos importantes. Entonces, podríamos bien leer todo el currículum, pero nos tomaría mucho más tiempo, que sería preferible escuchar a Juan, primero en sus ideas centrales sobre esta temática de la Semana Santa en el Perú, en el mundo, en un contexto interreligioso comparativo, que puede ser en segundo lugar, y luego ver algunas dimensiones o implicaciones en la cultura y en el factor de cohesión de las sociedades y los estados. Si te parece, estimado Juan, entonces te ofrezco la palabra para que, ya sea sobre lo que he introducido o lo que tú desees introducir de la manera más libre, como sueles hacerlo, lo realices y te escuchemos con toda atención y agradecimiento. Adelante, Juan. Manolo, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación para participar en este programa que tú vienes dirigiendo ya desde hace algunos años. Y te agradezco de manera muy especial esa presentación que has hecho de mi persona, en la cual se nota mucho ese aprecio surgido de una amistad de tantísimos años. Has hecho mención en tus primeras palabras a la sociología. Yo quisiera señalar que soy un gran admirador, aunque no tengo ningún título como sociólogo, pero considero que no hay disciplina actual que no tenga que ver de una manera u otra con la sociología. Yo creo que en el fondo, hoy en día, en nuestra época, hay una interconexión entre muy diferentes profesiones y entre ellas, pues el estar contigo en esta conversación, tú que tienes una vasta trayectoria en sociología, creo que tendremos un diálogo muy sincero y muy interesante para todas las personas que nos están viendo y escuchando en diferentes países del mundo. Tú has mencionado la cuestión de la religiosidad, de la significación de la Semana Santa en el Perú. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la religión es sumamente importante. Yo personalmente, hace muchos años, podría definirme como una persona que respeta las creencias religiosas, pero también he llegado a la convicción de que hay que respetar las convicciones de aquellos que no creen. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no podemos prescindir de ese aspecto espiritual de la persona humana. Dicho esto, también quisiera señalar que me parece que hay dos maneras de ver el fenómeno religioso. Uno es desde el punto de vista de la fe, la creencia que se pueda tener en Dios, y otra es desde el punto de vista cultural. Porque en un país como el Perú, como puede ser Hispanoamérica, y al hablar de Hispanoamérica incluyo naturalmente a España y a las Islas Filipinas, que también forman parte de todo ese mundo hispánico, donde la religión es prácticamente la religión cristiana, pero con aportes también de tipo sociológico, cultural, de, de muy variado tipo. Yo creo que en el Perú las celebraciones de la Semana Santa se perciben claramente con todas estas características. Y eso es algo de
de lo cual los peruanos podemos sentirnos muy orgullosos de tener una cultura realmente muy rica, muy variada. Yo reflexiono prácticamente a diario en lo que somos los peruanos. Yo creo que somos un país conformado principalmente por dos vertientes culturales que son la autóctona del Perú y la otra es la hispana. Pero a eso se suma también los aportes asiáticos de China, de Japón, de Europa en general, de Italia, Alemania. Tenemos un mosaico cultural muy rico, muy variado aquí. Yo creo que eso es lo que podría decir sobre la Semana Santa. Y por otra parte, estamos ante un documento que me parece que tiene muchísima importancia, que es la encíclica Pacem in Terris, muy olvidada en los últimos tiempos, que fue dada a conocer un Jueves Santo, el 11 de abril de 1963. Ha cumplido en consecuencia 62 años. Yo recuerdo que cuando me tocó en las Naciones Unidas integrar el grupo de redactores de la Declaración del Derecho al Desarrollo, que fue integrado por 15 expertos que las Naciones Unidas eligieron, no teniendo en cuenta la nacionalidad. Es decir, yo participé ahí a título completamente personal, Personal. Así como ha fue. sido también en otros cargos que he tenido en las Naciones Unidas. Y ahí ese documento tiene mucho de la impronta de esa encíclica de Juan XXIII, que fue prácticamente un reformador de la Iglesia Católica Romana. Digo un gran reformador porque fue el primer papa que va a mencionar a la Declaración Universal de Derechos Humanos que las Naciones Unidas habían proclamado el 10 de diciembre de 1948, en una asamblea de la ONU que se trasladó a París como un homenaje a la Declaración Francesa de los revolucionarios de fines del siglo XVIII. Traigo esto a colación porque ese documento, me refiero ahora a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no contiene ninguna mención a Dios. Simplemente no hubo consenso para poder conciliar las ideas de los creyentes y de los no creyentes que estaban también participando en la redacción de ese texto que es tal vez uno de los más importantes que ha producido el género humano. La cuestión es que en ese momento, repito, no se hizo mención a Dios y el Papa Pío XII colocó a la Declaración Universal no en el índice de libros prohibidos, pero sí en observación, ver qué es lo que pasa, cómo se va a ir interpretando. Pasaron los años, estamos hablando de 1948, y tan solo en el año 63, el Papa Juan XXIII va a hacer una mención específica a la Declaración Universal de Derechos Humanos y la invoca precisamente en su encíclica Pacem in Terris. Esto es sumamente importante porque todos sabemos cómo Juan XXIII inició una revolución que no ha tenido precedente alguno, no ha tenido precedente alguno en la historia del cristianismo, ¿no? Alterar, modificar lo que ha sido fruto de una cultura milenaria, y el cristianismo es 2 veces milenario, no ha sido una tarea fácil. Esta labor que hizo Pacem in Terris, que fue más allá de romper todo ese ceremonial
que caracterizaba a la corte pontificia, ¿no? El primer día que él asume sus funciones, después de todas esas ceremonias habidas en el Vaticano, se encuentra con que tiene que almorzar solo. Y pregunta, ¿pero qué? ¿El Papa almuerza solo? Sí, le dicen, no está bien que se le vea comiendo, ¿no? Entonces él mira por la ventana y ve al jardinero que estaba recogiendo fresas, ¿no? Y le dice, llámenlo, que yo quiero conversar con él. Fue, como declaró el jardinero, el día más impresionante en su vida, porque nunca se iba a imaginar que el propio Papa lo iba a llamar para ser su primer invitado a almorzar. Pero él es el que rompe también con esa tradición de permanecer en el Vaticano como consecuencia de la unificación italiana. El Papa había quedado prácticamente cercado. Incluso el Vaticano perdió su estatus de Estado, que viene a readquirirlo en 1929 con la firma de los tratados de Letrán. Pero a lo que voy es que de ahí se inicia ese cambio tan grande. Su sucesor, Pablo VI, va a ser el primer papa que toma un avión y se va a las Naciones Unidas para pronunciar un discurso. Así Y fue. luego las encíclicas que da también Pablo VI, como la Populorum Progressio, ¿no? Son documentos muy interesantes. Su discurso en la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo de 1969 ha quedado como un ejemplo de lo que puede ser una oratoria encaminada hacia un humanismo integral. Decía, todo esto ha sido un cambio realmente extraordinario, porque si nosotros, y en esto, Manolo, tú recordarás, el catecismo que se nos enseñaba a nosotros en el colegio, basado en el catecismo aprobado por el Concilio de Trento, decía que nos manda el 10º mandamiento, y decía sufrir con paciencia la pobreza si el Señor nos quiere en tal estado. Hoy día diríamos que eso fue lo que nos enseñaron, eso fue. Y yo conservo muchos de mis libros escolares y hace unas semanas estaba revisando mi biblioteca y encontré también ese catecismo con el imprimatur del arzobispo de Lima, ¿no? Como de enseñanza oficial en todos los colegios del Estado. Entonces creo que hay que reconocer el valor que tiene la Pacem in Terris. En un libro que yo escribí, que se llama El Derecho al Desarrollo, en el que narro muchos de los episodios que hubo durante la redacción de esa declaración sobre el derecho al desarrollo, yo hice muchas menciones a estas encíclicas. Y yo creo que fue de justicia, y así lo reconoció el presidente de ese grupo de redacción, que era un islámico. Era el embajador Alioune Sene del Senegal. Y al final, a pesar de que había una multiplicidad de religiones en ese grupo, se reconoció el valor no solamente de los aportes de Juan XXIII, sino también los aportes del Islam, los aportes del judaísmo y de las otras religiones que existen en el mundo. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta en estos días relacionados con la Semana Santa, donde después de mucho tiempo hay una conjunción interesante, la celebración del Pesaj, la Pascua judía, la Pascua cristiana y también el Idul Fitri, que ha significado el fin del Ramadán para los islámicos. Estamos en esta conversación contigo, pues que tiene esta conjunción
sumamente interesante y que yo quería compartirla contigo. Excelente, Juan. Yo he escuchado con toda atención. Permíteme hacer un par de apuntes, sobre todo para nuestros amigos oyentes. Estamos tratando de un tema que tiene una motivación religiosa. Una motivación religiosa, pero no está circunscrito o reducido a lo religioso, por mucho que sea su corazón, su alma, su motivación, su fuerza, sino que estamos hablando de ética y de moral universal. Estas encíclicas son parte de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia Católica, que en gran parte es compartida por otras iglesias cristianas, en primer lugar. De tal manera que eso trasciende el ámbito, digamos, estrictamente de los creyentes y se proyecta a otros ámbitos más grandes, como tú lo has reseñado muy bien, sobre todo en la última parte de tu reflexión. En segundo lugar, mucha gente piensa que estas doctrinas que tienen su origen en la religión, la doctrina social, la ética social, la moral social de la Iglesia Católica, está hecha prácticamente por sacerdotes o miembros digamos, de la organización eclesiástica de la Iglesia Católica, olvidándose del papel que tienen lo que se llama los laicos varones o mujeres, y en particular, tanto para la creación de las Naciones Unidas. No tengo los detalles en este momento de la declaración, pero antes para la creación de la UNESCO con una carta fundamental, con una declaración extraordinaria que subraya el valor del humanismo universal y de la construcción de la paz en la tierra, que luego se retoma años después, como lo ha recordado. En esas tareas, UNESCO, Naciones Unidas y luego en los grupos de trabajo para la Pacem in Terris y otras encíclicas, algunas personas que eran civiles, ciudadanos de distintos países, voy a citar a uno de ellos que me acuerdo bien, el francés Jacques Maritain, o Jacques Maritain para leerlo en español, fue una de las personas que tuvo una participación muy importante y de la cual vale recoger una frase que se estudia en teoría política y que se estudia también en pensamiento político moderno, contemporáneo y comparado, que se refiere a la democracia. Y Maritain dice algo que se recoge en otras palabras en distintas encíclicas, que la democracia es un ideal histórico, pero concreto. La democracia es un ideal histórico concreto. ¿Cómo? Es decir, que está condicionado, que está situado por estos factores que tú bien has mencionado, que son los factores culturales, sociales, políticos, tanto en situaciones de conflicto como de guerra. Entonces estamos viendo en perspectiva un asunto que no es únicamente religioso, sino que es como un común denominador de las aspiraciones y valores que tienen muchos seres humanos de distintas confesiones religiosas en diferentes países. Quería hacer esta anotación al pie de página para beneficio de nuestros escuchas. Continúa, Juan, por favor. Y bueno, te agradezco esa mención que acabas de hacer de Jacques Maritain. Yo creo que es una persona que merece el respeto de todos, no solamente por esa brillante frase que tú has recordado, ¿no? De que la democracia es un ideal histórico complejo, realmente lo es, pero Jacques Maritain también puso sobre el tapete la cuestión de la evolución de las especies y iba a decir mereció, pero yo no sé si creo que hay términos más adecuados que ese.
para referirnos que también estuvo en observación por la iglesia. Maritain era un sacerdote jesuita que al observar la vida de los animales dijo, aquí hay algo que tiene que cambiar y consiguió cambiarlo con la cuestión de la evolución de las especies de Darwin. Y es que no, yo diría no solamente las especies evolucionan, la sociedad misma evoluciona y va cambiando día a día. En los últimos años, la transformación que se ha producido en la humanidad es enorme. Y también no ha sido únicamente el mundo cristiano el que ha colaborado con esto. Yo quisiera mencionar también a René Cassin, prácticamente fue uno de los artífices de esta revolución que hay en el mundo en el campo de los derechos humanos. Y René Cassin, a pesar de que no lo mencionaba, pero él era de origen sefardí y practicante del judaísmo. Entonces hay que reconocer también los aportes religiosos y los no religiosos, porque también Así la es. moral y la ética no podemos circunscribirla como se ha hecho durante mucho tiempo, a decir que solamente los que profesan una religión tienen una vida moral o ética. Yo he reflexionado también mucho sobre la moral y la ética. Yo creo que hay algunas diferencias. Podemos hablar de una moral peruana, de una moral occidental, pero la ética para mí tiene una dimensión universal, a pesar de que la lengua tiene que evolucionar un poco más para precisar estas diferencias que hay entre una y la otra. El- Tal vez lo que nos puede ayudar, Juan, es tú tienes una preparación y has publicado libros que tienen que ver con el vocabulario, términos, expresiones, peruanismos, y hay que recordar que una cosa es ética que está vinculada a lo que es la comprensión de los valores, sea cual fueren los valores que uno tenga, ¿verdad? No existe una sola ética, sino que existen, depende de las cosmovisiones filosóficas y convicciones fundamentales, pero tienen un sustrato común, que se diferencia de la moral que tiene que ver con mores, y mores son costumbres, buenas costumbres, digamos, ¿no? Eso también para que van cambiando, que están situadas, que son históricamente cambiantes y a veces cambian con mucha velocidad y en otros periodos permanecen durante largo tiempo. Eso para ayuda y beneficio de la comprensión y la comunicación con nuestros videntes y radioescuchas. Adelante, Juan. sí, y esto que estás mencionando, porque hiciste también una referencia a los varones y a las mujeres, ¿no? Y los criterios que hay todavía en muchos países no son los mismos. Yo recuerdo en el seno del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cómo los países islámicos eran prácticamente acosados en ese comité, hasta que un representante de un país islámico dijo, en este comité la mayoría son cristianos o de cultura cristiana. Hay solamente un islámico. Y se le preguntaba, pero ustedes tienen en su legislación contradicciones, porque el tratado internacional está por encima de la Constitución. Y él decía, así es. Pero por encima de la Constitución, decía, está Dios. Entonces no podemos ir contra la palabra de Dios. Y dijo además algo que desconcertó a los demás miembros. ¿Por qué no le piden al Papa de Roma que proceda a la ordenación de mujeres? Porque ahí se está haciendo una discriminación genérica contra todas las mujeres del mundo. Eso es algo que realmente también da mucho que pensar, porque es un tema que todavía no está cerrado. No está cerrado, a pesar de que muchas veces se ha dicho que sí, que no hay competencia para hacer esas modificaciones, pero el camino se va abriendo ahí.
Lo que sí para mí fue una escuela muy interesante haber integrado a título personal, repito, ese comité de expertos de las Naciones Unidas, porque lo que ocurría con el Islam motivó que, estando yo en Ginebra, pues buscar en las librerías muchos libros sobre el Islam para intentar entender a esa enorme porción de la humanidad. Y conservo una regular cantidad de libros en francés, que era lo que se podía conseguir ahí en Suiza. Cuando me nombraron como embajador en Indonesia, yo dije, va a ser muy fácil para mí, porque yo tengo 10 años de experiencia estudiando el Islam. A la semana de haber llegado a Indonesia, llegué al convencimiento de que era muy poco lo que yo podía saber. Otra cosa era ver el Islam ahí en su terreno. Y cuando yo veo que internacionalmente hay ataques violentos hacia el Islam, yo digo, no es lo que yo he visto en Indonesia, ¿no? Porque hay también que diferenciar la religión de la cultura. Hay países, y también esto se da en el mundo cristiano, que han hecho interpretaciones muy cerradas de los textos bíblicos. También hay países en los cuales se hace una interpretación errada también de lo que dice el Corán, ¿no? Yo Efectivamente. creo que una obligación de los seres humanos en nuestros días es aprender a conocernos más entre nosotros mismos. El mundo no termina en Occidente. Un poco más allá hay otro mundo lleno de valores, lleno de inquietudes, de vivencias, sabidurías, ¿no? Que realmente es un caudal que en esta parte del mundo no tenemos a veces ni siquiera el deseo de abrir nuestras mentes para conocer. Y ya que me habías mencionado tú a la UNESCO, ¿no? Hay una declaración de la UNESCO muy importante. La paz está en la mente de los hombres. Y esa Así es. frase es para mí una frase redonda, completa. La paz tiene que estar en la cabeza, en la mente de todos los seres humanos para poder conseguirla. Y Así eso es. es a través de la justicia, es a través del reconocimiento de la dignidad de los demás, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Sí, Juan, permíteme también hacer otra acotación en ese sentido. Fíjate que también hay una cuestión de idioma. En la redacción original del preámbulo de la Constitución de la UNESCO de 1945, donde esa frase fue colocada según está en los archivos, está documentado por Archibald MacLeish, que era un poeta representante de los Estados Unidos de América. Pero en francés la expresión es: hay que construir la paz en el espíritu de los seres humanos, de los hombres. Se dice hombres tomados como genéricos, no como macho, no Sí, como claro. varón. Pero en el inglés la traducción se utiliza mind, y eso es lo que ha prevalecido. Pero en lo personal me parece que la expresión espíritu es mucho más rica, porque el ser humano, todo ser humano es un ser espiritual, no es solamente un ser, como decía Boecio, un individuo de naturaleza racional, sino que aquello racional que tiene el ser humano es espiritual, aunque a veces no tenga ninguna educación o instrucción, sino que tiene una dimensión espiritual que se observa en toda la historia. Ese es un punto. Y el otro pequeño rápido también, para que tú puedas seguir explicándonos en esta gratísima conversación, más bien conferencia tuya, que yo estoy feliz de que así sea. Hay que decir que hay dos estados fuera de nuestro continente y fuera de Europa, uno en África, que es Nigeria, y el otro en el Pacífico, en Asia Pacífico, que
donde tú has servido como representante del Perú, como embajador, que es Indonesia, que son países islámicos, con una diferencia muy grande. En Nigeria hay grupos islámicos fundamentalistas sumamente violentos y hasta terroristas, mientras que los 200 millones de musulmanes que viven en esas miles de islas de Indonesia representan una expresión más bien hasta hoy pacífica del Islam de sus creencias, de su cultura, y es el país que tiene mayor, el estado que tiene mayor número de creyentes musulmanes. Y creyentes musulmanes que están en un proceso de expansión y de crecimiento con el mundo, en distintos continentes, menos en América, en el continente americano, y que van a ser un factor más allá de ser factor, de ser percibidos, y de hecho en parte lo son, como los cristianos y los católicos también, por su lado, factores de conflicto, van a ser más adelante, yo espero, factor de conciliación, factor de consenso, factor de paz. Bueno, muy interesante esto que acabas de mencionar. En realidad lo que estamos haciendo no es tanto una conferencia mía, sino diría yo un diálogo en el cual estamos abordando temas que yo creo que son de interés para todos. El, el ejemplo de Nigeria, donde hay grupos así fundamentalistas, y yo diría no solamente en Nigeria, hay en otros países islámicos también. Sí, Un ejemplo es el llamado Estado Islámico, ¿no? Que es una contradicción y que ha sido condenado por todos los ulemas de todo el mundo, ulema, es decir, las autoridades islámicas más grandes. Pero lo que ocurre es que la evolución de las sociedades no es pareja en todo el mundo. Hasta hace pocos años en el Ulster había combates entre católicos y protestantes, ¿no? Hoy día, felizmente, ya por lo menos no tenemos noticia de eso, pero ha subsistido esta intolerancia hasta hace muy poco tiempo en el mundo occidental. En lo que se refiere al Islam, siempre hay la posibilidad de que haya grupos que evolucionen o que mantengan más bien criterios que conforme al avance de las sociedades van resultando obsoletos, ¿no? Hace pocos días estuve en una ceremonia con motivo de la repatriación simbólica, como se le llamó así, de los restos del hijo de Túpac Amaru II, ¿no? Y ahí se recordaba la forma como Túpac Amaru fue ejecutado, él y su familia. Y además que el hijo menor había sido obligado a presenciar esa ejecución y el posterior descuartizamiento del cuerpo del Inca Túpac Amaru. Cuando uno oye eso, dice, esto es realmente horrible. Pero había, dentro de los discursos, hubo uno muy singular, que fue del doctor Pedro Angulo. Pedro Angulo, que fue el primer ministro hace poco, que fue decano del Colegio de Abogados de Lima, a quien tuve yo el gusto de tenerlo como alumno en la maestría de Derecho en San Marcos y en la Universidad de Derechos Humanos en Ginebra. Pero él hizo una precisión histórica muy, muy interesante sobre eso. Hay que ver las cosas en su perspectiva, porque si lo vemos con la perspectiva de hoy, hay muchas cosas que nos parecen completamente inaceptables. La forma de aplicación de la pena de muerte para el Inca Túpac Amaru era bastante común en Europa, en Alemania, en Italia, en España mismo. O sea, no fue algo específico que se buscara para aplicarlo aquí en el Perú. No podríamos justificar hoy día
la hoguera que consumió los cuerpos de aquellas personas que se consideraban que eran herejes, ¿no? Hoy día, si alguien dice que la Inquisición debe regresar para purificar a las sociedades, creo que lo mandaríamos a un sanatorio mental, como el célebre caso ocurrido aquí en Lima de Ángela Carranza en la época de la Inquisición. Esta mujer fue procesada porque decía que ella veía que el cielo se abría y que veía a la Virgen María bailando la zamacueca con San Pedro, ¿no? Entonces, en aquella época la zamacueca, que es antecesora de lo que hoy día conocemos como marinera, pues era un baile lascivo, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a extender en el caso de Ángela Carranza, pero lo cierto es que terminó en una hoguera que se levantó donde está hoy día la pila de la Plaza de Armas de Lima. Bueno, Sí, lo cierto es que este, hay medidas punitivas que en realidad se presentan en todo tipo de sociedades, ¿no? Cuando uno estudia, y eso lo puede consultar en los libros de la UNESCO, hay toda una biblioteca de más de 1 millón de volúmenes de libre acceso. Y están los trabajos de historias comparadas, de historia de América Latina, historia del Asia Central, historia de las civilizaciones, donde se ve eso. Lo que pasa es que se utilizan algunas cosas fuera de contexto dentro de un discurso político. Es lo mismo que el término de Inca Tupac Amaru, que es también discutible absolutamente, ¿no? Pero con esto, fuera de esto, lo que me gustaría que reflexionaras o nos compartieras tus ideas sobre el siguiente tema en los 10 minutos que nos van quedando, estimado Juan. Yo tengo la percepción con otras personas o la convicción, el razonamiento, no solamente la creencia, sino el razonamiento de que en toda sociedad el factor espiritual, sea religioso o en su expresión laica, es de una importancia fundamental, que en algunos casos es factor divisivo, en otros casos es factor cohesivo y muchas veces es factor cohesivo dentro de la democracia y otras veces es un factor cohesivo fuera de la democracia. En el caso del Perú, lo que no se atreve mucha gente a decir es que por sus características la vivencia de la religiosa, de la cuestión de la religión, la religiosidad y la religión en América Latina es hoy un fruto de mestizaje y de identidad, que al comienzo fue parte de un proceso de expansión de Europa, de conquista, como se dice, pero también rápidamente hay un proceso civilizatorio con las características que en esa época tenían los procesos civilizatorios en todo el mundo, no solamente de España, como se lee contra el Perú o contra lo que hoy es el Perú. Entonces es en torno a esa cuestión del mestizaje, la interrelación que representa la religión ya no en un mundo de cristiandad como se enseñaba en los 60, sino en un mundo de diáspora, aunque eso después ha servido para pasar a otras cosas. Hay que ver o comprender la religiosidad y la religión en el Perú y en otros estados como un proceso desde una perspectiva antropológica, cultural, como un proceso de mestizaje. ¿Cuál sería tu reflexión frente a estas ideas que te estoy poniendo sobre la mesa? bueno, coincido prácticamente en todo lo que has mencionado ahora. El factor espiritual, el factor religioso, como dices tú, en algunos casos es divisivo y en otros es cohesivo. El, la referencia a que puede ser fruto del mestizaje, yo lo tomaría, por lo menos de acuerdo con la interpretación que yo hago de tus últimas palabras, que te refieres al mestizaje religioso, pero como cultura, porque no podríamos entrar
en cuestiones dogmáticas en las cuales no cabe ninguna apreciación, porque el dogma es tal cosa y no se puede alterar. El- Desde ese punto de vista, pues yo creo que en lo que se refiere a la cultura, que todavía sobreviven aquí en el Perú muchos aspectos de la religión prehispánica. Yo he visto, por ejemplo, en las Huaringas, en las sierras de Piura, ver el rito hecho por, digamos, un sacerdote, démosle ese nombre, de religión prehispánica, que utilizaba las mismas fórmulas de oración que el cronista Cristóbal de Molina, el cusqueño, mencionaba. Era en la confluencia de dos corrientes de agua, ¿no? Y el rito y las palabras eran las mismas, solamente que este sacerdote hablaba de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Donde se notaba ya la influencia del cristianismo, pero por lo demás era, me parecía estar viendo el ritual que hubiera podido describir perfectamente este cronista del siglo XVI. Ahí hay indiscutiblemente un mestizaje en las formas, pero no podría yo decir que hay un mestizaje en el fondo. De las formas, indudablemente que sí. Y se están perdiendo enormemente muchos aspectos de esa cultura religiosa mestiza. En alguna oportunidad fui invitado a ir a una Semana Santa en Huamantanga, en las sierras de Lima, donde se conservan tradiciones muy bonitas como la fiesta de los moros y cristianos, ¿no? Y las recitaciones en castellano antiguo, bueno, sumamente interesante. Moros y cristianos que también ya es hoy una fiesta extracontinental. En París se practica, se realiza, y sobre eso una distinguida historiadora peruana que ha trabajado en la UNESCO, Milena de Lizarzaburu, Milena Valderrama de Lizarzaburu, ha trabajado bastante en el Instituto Ribagüero junto con otras personas. Continúa, Juanito, disculpa la interrupción. Sí, la conozco a Milena. La semana pasada estuve conversando justamente con ella. Y uno de los temas ha sido también de los moros y cristianos, ¿no? Ah, qué lindo, muy bien. Así que creo que habría que enviarle la grabación de este programa, porque yo creo que en justicia se merece un elogio así público a su labor. Así es. Yo Ya estaba, hay otro aspecto de este proceso de mestizaje en la dimensión, que de un punto de vista de las normas eclesiásticas sería una dimensión sinodal, no una dimensión sacramental. O sea, la dimensión sinodal de la participación popular en la iglesia, por así decirlo, ya para hablar no pronto y mal, sino para dar una idea, porque nos faltan pocos minutos. Por ejemplo, hoy día, ¿cuál es la fiesta, el carácter que reviste la fiesta más importante religiosa en Puerto Maldonado? Ya no es Corpus Christi, ya no es Navidad, es la Candelaria, por los puneños. claro, que han emigrado hacia Puerto Maldonado, bueno, y hacia la selva en general. Así es. Ah, hay una síntesis cultural que se está produciendo en toda esa región, que es sumamente interesante. La fiesta de San Juan tiene hoy día más importancia en Loreto que en los pueblos de los Andes, ¿no? Y mencioné a Huamantanga porque para esa Semana Santa habían contratado a un sacerdote que iba a ir de Lima. Entonces le dijeron a este sacerdote, no se olvide que tenemos que hacer aquí el rito de las tinieblas, ¿no? Y había estado yo almorzando con este sacerdote y me dice, me están pidiendo qué cosa es el rito de las tinieblas. Y nunca he oído hablar de eso, un sacerdote muy joven.
Y le dije, es un rito especial de la Semana Santa donde hay que apagar las velas de una especie de menora, casi parece el candelabro de los siete brazos. Hay que ir apagando alternadamente cada una de las velas y la última significa el momento en que Cristo ha muerto. Entonces me dice, y eso yo no lo he visto, nunca me lo han enseñado. Y lo comprendo, le dije, bueno, usted es una persona muy joven, ¿no? Pero ese rito, por ejemplo, esencial para la comunidad de Huamantanga, yo lo alcancé a ver y formaba parte de la cultura popular. Sin esa ceremonia de las luces, la gente sentía que estaba faltando algo. Sin embargo, el Concilio Vaticano II, dentro de las reformas litúrgicas, echó por la borda pues, muchas cosas que forman parte de esa cultura nacional, ¿no? Sí, ahora en estos pocos minutos que ya nos van quedando, quisiera pedirte una última reflexión de despedida sobre lo siguiente. Mira, de un punto de vista de estrategia geopolítica, viendo los conflictos mundiales, se ve en el Oriente y se presenta así de manera predominante. Por supuesto que hay elementos objetivos, evidencias que abonan en tal sentido, como un conflicto en el cual el factor religioso es determinante, permanente, estable, continuo, muy intenso, muy fuerte. Sin embargo, estamos hablando ahí de la confluencia de las tres grandes religiones monoteístas o religiones del libro. El cristianismo, que nace del judaísmo, que inicialmente es una rama del judaísmo, y luego y también el Islam, que varios siglos después se desprende en condiciones de luchas y de conflictos en Arabia, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años en una serie extraordinaria de la radio televisión francesa de la italiana, perdón, sobre Marco Polo, cuando Polo y sus padres llegan a las puertas de Jerusalén, los hacen esperar y el padre le dice, ponte este turbante de color blanco, porque ese es el que corresponde a los cristianos, son turbantes de colores para otros. Y Marco Polo, jovencito, le dice al padre, que lo deja boquiabierto, Cristo no habría usado le dice, y el padre le dice, ¿por qué? Porque era judío, le dice, habría usado otro turbante. Entonces, tu última reflexión sobre este factor de conflicto o de solución de conflictos, no solamente en el Oriente, pero en particular relacionado a eso que tú también conoces muy bien y que además se extiende hacia el norte, ¿no? A otros estados, entre ellos Armenia, que es uno de los estados cuya iglesia es probablemente la más antigua católica, no romana, pero sí católica, ¿no? Adelante, Juanito. Sí, bueno, estás tocando un punto que ameritaría toda una hora para poder hablarlo, ¿no? La cuestión de la situación en Oriente. Las iglesias católicas orientales, algunas que eh, reconocen su unidad con la iglesia romana y otras que no, pero en todo caso tienen unos rituales que son realmente muy hermosos. Y el caso de esta rivalidad, principalmente ahí en el Oriente, entre judíos e islámicos, ¿no? A la cual no escapa el mundo cristiano, más que el mundo cristiano occidental, diría yo, el oriental, porque hay casi hasta una política de exterminio hacia esos grupos, ¿no? Que cada vez son obligados a huir de esas zonas y con eso se pierde ese sentimiento de pertenencia a esas iglesias. Y esto es uno de los absurdos más grandes que yo veo, porque es el mismo Dios, en el fondo es el mismo Dios para los judíos, para los cristianos y para los islámicos. Sin embargo, aquí hay una situación en la que habría que trabajar mucho, como mencionaste tú, al referirte a la cuestión de la paz en el marco de la UNESCO. Y la última vez que yo estuve en esa región, estaba
estuve en Palestina, también en Israel, y en el lado palestino me preguntaron que si había ido a la iglesia de la Natividad, donde la tradición dice que nació Jesús. Y en un momento yo dije, porque Jesús era judío. Y una señora me dice, ¿cómo dice usted que era judío? Jesús no era judío, era palestino, ¿no? Pero esa reacción de esta señora me hizo reflexionar muchísimo, ¿no? El aspecto cultural. Todos sabemos, los que tenemos que pertenecemos al mundo occidental y cristiano, que Jesús era judío, iba a la sinagoga, usaba su kipá en la cabeza para rezar en el templo, y la Virgen María y San José, pues lo mismo, y él era descendiente de la casa de David, de un rey judío. Más claro no puede ser para nosotros, pero el impacto de esta situación que se vive ahí ha hecho que exista pues un odio recíproco entre estas colectividades humanas, sumamente triste. Yo recuerdo años atrás cuando fui a visitar el campo de concentración en Mauthausen, en Austria, realmente es para salir llorando, pero también, así como es repudiable el genocidio que se hizo con los judíos ahí en Europa en la época nazi, lo que está ocurriendo hoy día en la Franja de Gaza, pues también es algo que no podemos dejar de rechazar con toda energía e intensidad. Comparto completamente estas últimas palabras. Te agradecería que te comprometieses en alguna fecha próxima para conversar sobre el último tema desde una perspectiva cultural, no solamente de estrategia, sino del factor cultural que me parece que está pasando, como se dice, está pasando piola, no está muy bien trabajado en, en el caso del conflicto Oriente Medio. En lo personal, aunque yo no he estado por ahí, pero en mis años en el exterior y en la UNESCO me ha tocado trabajar con musulmanes, chiitas, sunitas, con iraníes, ayatolas y otros que no lo son, con rusos que estaban añorando a Stalin y otros que estaban felices con Yeltsin, en fin, con turcos, que es otra versión. Y entonces es un asunto muy complejo y tú tienes la información y sobre todo el conocimiento y la experiencia para ayudarnos a tener algunas claves de una mejor comprensión, no solo de la problemática o diagnóstico, sino de la solucionática. Dicho esto, Juan, solamente me resta agradecerte sinceramente de todo corazón, deseándote a ti y a tu familia que tengan una semana de reflexión, de cohesión, de paz y de práctica religiosa, si es que están en esa disposición, así como a otros peruanos que estos días nos sirvan para reflexionar sobre nuestra identidad nacional y sobre los valores que tenemos que desarrollar como substrato cultural de la democracia. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Manolo, por esta invitación. En realidad, estamos conversando prácticamente una hora y me parece que han sido tan solo pocos minutos. Y mis mejores deseos de paz, no solamente para esta Pascua que se viene, sino permanentemente, no solamente para los peruanos, sino para todos los seres humanos. Muy agradecido nuevamente por tu invitación, Manolo. Hasta pronto. Esperamos conversar también con otros amigos que están en el área palestina, ya sea en el sector del Estado de Israel y en el otro sector donde sigue el conflicto entre la autoridad palestina y Hamás y sus asociados. Muchas gracias, Juan. Hasta pronto. Hasta pronto, Manolo. Hemos presentado Geopolítica en RCR.